hayan podido asistir a la conferencia de Edwin Alfonso Zelaya de nuestro grupo de trabajo de gestores de escala doméstica. Esperamos puedan aprovechar el intercambio de conocimiento con Edwin. Desde la red Biolac estoy en la organización con algunos de los articuladores del grupo de trabajo, y entre ellos están Edwin, Zelaya, Santiago, el profesor Adriano, David Parra, quienes forman parte del grupo articulador. Entonces los invitamos pues a que disfruten la conferencia de Edwin. Yo presentaré en el momentico a Edwin como parte de la coordinación de relaciones interinstitucionales, y que tengo a cargo el seguimiento a todos los grupos de trabajo, apoyando en específico a 3 grupos. Edwin nos va a presentar la conferencia Experiencia sobre instalación y manejo de biodigestores de pequeña escala en Nicaragua y México. Edwin es graduado como ingeniero agropecuario por la Universidad Católica del Trópico Seco, Estelí, Nicaragua. Maestro en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, México, en 2015. Y actualmente estudia en el doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional CIDIR-IPN, Oaxaca, México. Realiza investigaciones sobre el uso de biodigestores para el tratamiento y aprovechamiento de residuos, y ha instalado y asesorado sobre biodigestores tubulares de polietileno y de concreto, tanto en Nicaragua como en México, y es fundador de Biodigestores Arquea, iniciativa para fabricar y comercializar biodigestores en geomembrana de PVC en México. Entonces, los dejo en este momentico con Edwin. Edwin, te doy entonces la palabra para que nos hagas tu presentación. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias Gloria por esa presentación. Un saludo a todos desde aquí, desde la capital del mezcal, Oaxaca, ¿no? En México. Bueno, mi plática es sobre mis experiencias en este tema, sobre instalación y manejo de biodigestores pequeños, ¿no? Mi mayor experiencia ha sido en Nicaragua, y ahora que estoy acá en México también estoy implementando no solo la investigación, sino la instalación de estos equipos. La presentación la dividí en 4 secciones. Voy a hablar primero sobre mi primer biodigestor, es con lo que me gusta iniciar porque es como mi historia de amor con esta tecnología, ¿no? La primera mirada. Entonces, creo que es importante, y bueno, a mí me gusta empezar con esa parte. Luego hablaré sobre un poco de la investigación que inicié cuando estudiaba ingeniería agropecuaria en la Universidad Católica en Nicaragua, y sobre experiencias de instalación de biodigestores en campo con agricultores, con organizaciones, con cooperativas y algunos proyectos de desarrollo rural. Y voy a finalizar con un poco una reseña del trabajo que estoy haciendo actualmente aquí en México. Mi primer biodigestor es como el primer amor, ¿no? de los biodigestores. Y en casi todas mis presentaciones inicio con esta foto. Este fue el primer biodigestor que yo instalé, un biodigestor pequeño. Lo instalé en la finca de mi papá. Teníamos ahí unas vaquitas y bueno, había estiércol suficiente para usarlo. Pero como inició esta historia fue que yo estaba estudiando la carrera en la Universidad Católica. Estaba ya en tercer año de la carrera, y en esa etapa nos llevan a los estudiantes a prácticas de desarrollo rural, se le llama, ¿no? A visitar comunidades. Entonces nos tocaba convivir con agricultores, y una vez
llegamos a una comunidad de Estelí, que se llama Piedra Larga Arriba, y ahí habían instalado biodigestores flexibles, ¿no? De campana le llaman, es una base o una pila de concreto y una campana creo que es de geomembrana, no recuerdo muy bien el material, pero es parecido a la geomembrana de alta densidad. Y un agricultor que es de esas personas innovadoras, ¿no? Que adoptan rápido las tecnologías, estaba muy emocionado y nos invitó a su casa y nos enseñó en su cocina una estufa a gas, con un gas, con una llama azul, ¿no? Era increíble porque en esa comunidad, pues, en ese entonces no había ni siquiera energía eléctrica, mucho menos que iban a tener acceso a gas licuado, ¿no? Y la gente usualmente en el campo utiliza la leña para cocinar. Entonces, cuando yo vi aquello, me sorprendí porque, bueno, por todas las condiciones, ¿no? Era una comunidad alejada y con poco acceso a energía convencional. Y ya nos invitó a su patio y nos enseñó la bolsa, un biodigestor parecido a este de la foto. Y, y nos explicó que a partir del estiércol de sus vacas producía el gas para cocinar. Y en ese momento mi mente voló, ¿no? O sea, no lo podía creer, ¿no? Yo nunca había escuchado hablar de biodigestores, no sabía nada de eso. Entonces, entrar en contacto con esa tecnología me llenó de mucha curiosidad, ¿no? De mucho deseo de aprender. Y empecé a partir de ahí a buscar manuales. El señor tenía un pequeño manual que le habían dado del proyecto, ¿no? Del biodigestor. Le saqué fotocopias y empecé a estudiarlo. Y a partir de ahí empecé con el trabajo de investigación para mi tesis y trabajo en campo, ¿no? Bueno, como al mes siguiente, después de haber conocido ese primer biodigestor, estaba yo instalando este biodigestor de la foto en la finca de mi papá. Y utilicé un plástico, una lámina de plástico negro, ¿no? Que me tocó fundirlo con planchas y, y formar la bolsa tubular. Conseguí tubos de PVC, los reciclé, usé una pichinga o ¿cómo le llaman? Una cubeta, ¿no? Para hacer la caja de entrada. Busqué tubos y mangueras que tenía por ahí tiradas y así armé este primer equipo. Entonces, y ahí fui aprendiendo cómo operarlo, ¿no? Cómo tenía que mezclar el estiércol, cómo tenía que incluso sacar el efluente porque a veces se atascaba, porque el tubo de salida no era muy ancho, era de 2 pulgadas, entonces usualmente ocurren atascamientos, ¿no? También aprendí a manejar la válvula de seguridad, ¿no? Que se ve aquí en esta imagen, que es una pequeña botella con agua. Cuando yo llevé la idea allí a la comunidad, digo, allí a la finca, mi hermano que vivía ahí en la casa de la finca, no lo creía tampoco, ¿no? Era incrédulo. Cuando dejé instalado el biodigestor, tardé como un mes después en volver a revisarlo, pero ya mi hermano lo había probado, ¿no? Le ganó la curiosidad y abrió la estufa que habíamos adaptado y bueno, y casi se quema las cejas, ¿no? Porque no creía él que se iba a producir gas a partir del estiércol. Y eso es algo que nos ocurre a casi todos o casi todas las personas cuando se les comenta por primera vez sobre los biodigestores y que a partir del estiércol se produce gas. La mayoría de la gente no lo cree, ¿no? Y esa es una de las herramientas, perdón, una de las barreras que uno va encontrando para lograr la adopción de la tecnología. Hacíamos mezclas de estiércol de vaca con agua en una proporción 3:1, o sea, 3 partes de agua por 1 de estiércol, que es lo que, digamos, una de las indicaciones técnicas que brindaban los manuales a los que tenía acceso en ese entonces.
Estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Aquí en esta foto adaptamos, se ve la estufa que adaptamos, ¿no? Al gas, al biogás, con la manguera que venía del biodigestor, una válvula de esfera, media vuelta, y inhabilitamos. Obviamente no teníamos ahí en la finca un tanque de gas licuado, eh, así que usábamos el biogás, ¿no? En este quemador. Y también intentamos hacer pruebas con motores de combustión interna para una picadora. Pero bueno, no lo logramos porque el biodigestor era muy pequeño, era de menos de 1 metro, ¿no? Metro cúbico. Así que el motor empezaba, digamos, como unos 10 segundos a funcionar y luego se apagaba, pues no era suficiente la cantidad de biogás. Posteriormente, cuando ya había, digamos, aprendido un poco más sobre los biodigestores y ya me sentía más gallito, como decimos, más capacitado, con mi hermano Benedicto instalamos un biodigestor en Jinotega, en una finca de un ganadero. Y este ya era de 10 metros cúbicos, era un biodigestor muy grande, comparado con el primero, ¿no? Por ejemplo, en el pequeño, lográbamos cocinar una media hora, 1 hora por día con el gas que se producía. Y con este de 10 metros cúbicos se lograban obtener unas 10 a 12 horas de cocción por día. Y aquí tuvimos un problema 1 año después de instalado. Estuvo funcionando solamente 1 año ese aparato, porque eh, digamos que al cabo de 1 año empieza a sedimentarse los lodos. El material pesado se va sedimentando y empieza a atascar el tubo de salida. Entonces no teníamos o no sabía en ese momento cómo hacer ese mantenimiento del biodigestor. Entonces se me ocurrió destrabar o soltar el amarre que había hecho, porque era un plástico tubular, ¿no? de invernadero, y lo había amarrado a un tubo de PVC. Se me ocurrió soltarlo y empezar a sacar el material con pala. Y bueno, fue un grave error porque al usar la pala y pegarle en el fondo de la fosa, se rompió el plástico. Entonces ahí quedó el proyecto, ¿no? Ese fue un error garrafal. Y bueno, en ese entonces el plástico tubular era difícil de conseguir en Nicaragua y era muy caro, ¿no? Estaba como en $18 el metro. Actualmente está en $8, ya bajó el precio. Pero entonces ya se hizo difícil reponer el material y volver a echarlo en marcha, ¿no? Una de las razones es que el agricultor vio pues que era una inversión adicional que no tenía en mente y que también probablemente iba a tener, digamos, problemas de funcionamiento por el atascamiento del aparato. Entonces eso limitó que siguiéramos funcionando, ¿no? Que siguiera funcionando este equipo. En ese entonces, parte de la información que yo obtuve, más bien de los conocimientos sobre el diseño y el manejo de biodigestores, lo aprendí del libro de biodigestores plásticos de flujo continuo, investigación y transferencia en países tropicales, de Juan David Chará, ¿no? Es de la Fundación CIPAF, y en el cual la doctora Gloria es colaboradora, ¿no? Hay varios artículos ahí que aparece como coautora y fue una de mis influencias tempranas, ¿no? En biodigestores. En esa época, estamos hablando de 2008, mi hermano Benedicto hizo una gira a Colombia y visitaron la Fundación CIPAP. Y el mejor regalo que me llevó fue el libro, este libro de biodigestores. Y la verdad yo lo recomiendo mucho para los que están iniciando, para aprender sobre el diseño y operación de biodigestores y también sobre la fundamentación científica, ¿no? De la operación. Bueno, cuando ya aprendí un poco más
con la información de este libro de la Fundación CIPAP, ya me atreví a entrar en la parte de capacitación y de difusión de la tecnología. En el 2008 ya empecé a capacitar a técnicos, ¿no? Se promovió un proyecto en una empresa de servicios técnicos agropecuarios en Huibilí, y allí tenía un componente de huertos sí, huertos familiares era, ¿no? Y en ese componente habían incluido los biodigestores. Así que, bueno, eh, tuve la oportunidad de capacitar a los técnicos e instalamos 5 biodigestores en esa zona. En el 2009 eh, también continué, bueno, en esa época todavía estaba en la universidad y continué instalando biodigestores en finca, bueno, en Jinotega, y di una conferencia sobre biogás en UCATS. Era como, digamos, el fogueo que ya iba teniendo, ¿no? Sobre el manejo de esta tecnología. En el 2012 también se aprobó otro proyecto para la cooperativa La Unión RL, que ellos trabajaban un proyecto con caficultores, ¿no? Y tenían un componente de protección ambiental para tratar los residuos del café, lo que era pulpa de café y aguas mieles. Y ahí instalamos 30 biodigestores. Más adelante voy a enseñar unas fotos. Y así sucesivamente me fui involucrando con la difusión de los biodigestores. Impartí un taller sobre instalación y manejo en el Colpos, en Puebla. Y también el del 2015 al 2017 instalé biodigestores en Jinotega para saneamiento. Y más adelante voy a hablar sobre esta experiencia que se me hace muy, muy interesante. Bueno, cuando decidí hacer la investigación de mi tesis sobre biodigestores, empecé con biodigestores de barril, pero eh, no nos funcionaron porque habían fugas, ¿no? Habían fugas de gas, ¿no? Y era, digamos, impráctico hacer mediciones. Luego hicimos varias pruebas y nos quedamos con este modelo de 20 litros. Y aquí evaluamos la codigestión de estiércol de ganado bovino con vinaza y con el inóculo, porque había leído de que los azúcares servían como energía para las bacterias, ¿no? Y bueno, efectivamente así es. Y entonces yo andaba buscando la manera de mejorar la eficiencia del biodigestor. Entonces digo, bueno, si agregamos un sustrato, un compuesto que nos ayude a tener más biogás y a hacer más productivo este sistema, va a ser mejor, ¿no? Para los agricultores. Y también y probamos con el uso de inóculos, porque también había leído de que usar, digamos, un material previamente degradado aceleraba el proceso y hacía más eficiente el sistema. Y eso me llevó y me lleva, bueno, en la presentación a la segunda parte, sobre investigación eh, en codigestión, ¿no? Y de ahí, de esa investigación, de esa tesis, salió mi primer artículo publicado y el único hasta la fecha, pero es como el primer bebé, ¿no? De los que nos gusta la ciencia. Este artículo que está en la revista de la red Biolac, en la primera edición, producción de biogás a partir de la codigestión de estiércol bovino, melaza e inóculo bacteriano. Está en la página de las páginas 52 a la 84. Entonces, usamos este modelo de biodigestor de flujo discontinuo o batch, con un periodo de prueba de 30 días, con repeticiones, con 5 repeticiones eran, ¿no? de estos tratamientos.
Teníamos aquí el biodigestor o la cámara de digestión, un tubo de PVC para la conducción del gas y una bolsa para almacenar el biogás. Y también teníamos pruebas con un mechero para medir la calidad del biogás, porque no teníamos otra manera de evaluar esa calidad del gas, no sabíamos cómo determinar el porcentaje de metano o el poder calorífico del biogás. Así que ideamos una manera de hacerlo y era calentar 1 litro de agua con la llama producida y en 5 minutos determinar la diferencia de temperatura que alcanzaba, ¿no? Y que eso iba a estar influido por el contenido de metano que iba a tener el biogás. Bueno, de los resultados que obtuvimos de esa investigación, medimos el pH al inicio y al final y vimos que al usar mayor contenido de azúcar, como fuente de azúcar usamos melaza. El testigo era digamos, una mezcla de estiércol y agua en una proporción, digamos como la mezcla convencional, ¿no? Normal que se usa. Y usamos diferentes proporciones de melaza, volumen, y un inóculo, usamos el 10% del inóculo. Entonces, lo que observamos es que a medida que aumentábamos la cantidad de melaza, disminuía el pH al final del experimento. Y eso tuvo mucho efecto negativo en la calidad del biogás. Más adelante vamos a ver resultados sobre eso. Y esto se debe por la acumulación de ácido acético a partir de la degradación de una tasa metabólica más rápida de los azúcares de la melaza. Se acumula mayor cantidad de ácido acético y baja el pH. Y eso, con un pH menor a 6.5, ya estamos, o incluso de 6, menor a 6, estamos afectando a las arqueas, ¿no? Que son las metanogénicas. Bueno, en cambio, cuando usamos el testigo y el inóculo, vemos que se mantenían los niveles de pH en unos valores aceptables, ¿no? Para la digestión anaeróbica. También medimos la influencia de estos tratamientos en el inicio de la producción de biogás, es decir, en el arranque del, del proceso, ¿no? ¿Qué tanto influía? Y lo que encontramos es que el inóculo, al igual que digamos, las mezclas de melaza o la codigestión con melaza, disminuía el periodo de inicio de producción de 13 días en el testigo, 3 días con el inóculo. Es decir, una diferencia de un poco más de 10 días, ¿no? Para iniciar el funcionamiento. Y con el caso de las melazas, bueno, de las diferentes proporciones de melaza, se acortaba aún más. Y esto, bueno, se debe, en caso del inóculo, a la mayor contenido de bacterias, ¿no? Y de arqueas presentes en un material que ya previamente ha sido digerido y que entra en contacto más rápido con el nuevo material a digerir. Y en el caso de la melaza, el aporte de energía hace que estas bacterias se reproduzcan más rápido, ¿no? Pero eso no siempre es bueno, lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la producción de biogás, medimos el volumen de biogás por día. Y obviamente aquí los tratamientos con melaza obtuvieron mayor producción de biogás, por ejemplo, 3.644 mililitros por día, comparado con 461 en el testigo. El inóculo fue un poquito superior al testigo, ¿no? Pero estadísticamente no fue diferente. Y donde entra digamos, el valor decisivo y que nos dio la clave en esta investigación fue cuando medimos la calidad calórica del biogás. Y medida en grados centígrados, es decir, la diferencia de grados que alcanzaba 1 litro de agua durante 5 minutos, calentado con el biogás.
Y vemos que aquí el inóculo incluso llegó a aumentar, a calentar más, ¿no? Comparado incluso con el testigo, aunque estadísticamente no fueron no diferentes. Pero en el caso del contenido de melaza afectó la calidad del biogás. En algunos casos, en algunas pruebas que hicimos, incluso no encendía la llama, pues eso indica que no tenía metano o tenía eh, poco contenido de metano. Y es por lo que explicaba anteriormente, ¿no? Al bajar el pH, se afecta la metanogénesis. Entonces, aunque se nos ocurra usar, digamos, un sustrato rico en azúcares, habrá que considerar niveles de inclusión menores a, digamos, el 3% o hacer corrección del pH, ¿no? Bueno, ya habiendo instalado los primeros biodigestores y habiendo hecho un poco de investigación durante aquellos primeros años, hice instalación de biodigestores en varias comunidades. Estas son imágenes de los biodigestores que les comentaba hace rato sobre bueno, biodigestores tubulares que instalamos en zonas cafetaleras de Huihuilí. Es una zona al norte de Nicaragua, fronterizo con Honduras. Y allí usábamos unas pilas de concreto, ¿no? Para contener la bolsa. Ahí hubo un error al momento de construir las fosas, que se hicieron un poco más grande de lo que se había indicado, ¿no? Entonces había quedado como colgando la bolsa del amarre, del amarre al tubo de PVC. Sin embargo, eran funcionales, ¿no? Eh, También instalamos biodigestores en la zona de Jinotega, en 2 comunidades rurales, eh, donde habían problemas, y todavía hay problemas de falta de letrinas, ¿no? O problemas de saneamiento. Se estima que cerca del 48% de la población rural en Nicaragua no tiene acceso a saneamiento. O si lo tiene, si tiene letrinas, por ejemplo, están en mal estado. Y ese era el caso de estas 2 comunidades, Sasle y más adelante sale el nombre del otro, el Mojón y Sasle, ¿no? Son 2 comunidades. Y ahí la gente tenía letrinas, pero ya habían vencido su vida útil, ¿no? Y llegó un proyecto con una ONG estadounidense, se llama Bridges to Community, o Puentes a la Comunidad. Inicialmente ellos llevaban un proyecto de reparación de escuelas y de atención a la niñez con útiles escolares y educación. Y con mi hermano Benedicto propusimos los biodigestores, porque bueno, andábamos en ese negocio, ¿no? Y nos interesaba. Y también queríamos ayudar a resolver estos problemas como la falta de saneamiento. Y el director del proyecto inicialmente no estaba de acuerdo o no era de su interés, ¿no? Apoyar este proyecto. Y resultó que en una ocasión que estaban entregando una escuela, tenían un convivio en la comunidad y estaban ahí los estadounidenses, ¿no? Compartiendo con la gente y andaba el director del proyecto, un tipo de 2 metros de alto, 140 kilogramos de peso. Y tuvo necesidad de ir al baño, ¿no? Y en esa zona, pues en esa comunidad lo que habían eran letrinas de madera, ¿no? Y tuvo el infortunio de ir y al sentarse se quebró, ¿no? Se quebraron las tablas y el señor se fue al fondo de la letrina. Fue algo traumático totalmente para él. Y cuando lo sacaron de ahí, él
salió pensando en los biodigestores. Entonces, ese fue el, digamos, el empujoncito que necesitó el proyecto para avanzar. Y actualmente se han instalado 105 biodigestores en esas dos comunidades. Y ahí son biodigestores, bueno, esos son biodigestores construidos en pilas, ¿no? Una pila de concreto con plástico tubular de 1.25 metros de diámetro, tubos de PVC de 8 pulgadas, los de entrada y salida, y su techo para la protección, ¿no? El volumen de estos biodigestores es de 2 metros cúbicos o 2.000 litros, que lo diseñamos para una familia promedio de 5 miembros, ¿no? Con su caja de entrada y la caja obviamente sellada, se le pone como una tipo caja de registro, ¿no? Y así que cambiamos las letrinas de madera por inodoros. Y inicialmente aquí las señoras, cuando les hablamos de que también podían aprovechar el gas para cocinar, se asustaban, ¿no? No creían. Y tampoco querían, porque al ver de dónde venía el gas, tenían así como sus reservas, ¿no? Decían, no, es que si yo cocino con ese gas, güey, ya habíamos hecho pruebas de llama, ¿no? Si cocino con ese gas, mis tortillas van a oler a pedo, ¿no? Así que era como una de las barreras culturales que habían para el aprovechamiento del gas. Pero después de un proceso de capacitación y de convencimiento, ¿no? De acompañamiento y también de demostraciones, instalamos estas estufas de un quemador y vieron que cocinar entre 2 a 3 horas por día con el biogás producido a partir de heces, ¿no? Así estábamos ayudando a resolver dos problemas, la falta de saneamiento y suplir un poco la energía, ¿no? Renovable. Bueno, esto es la experiencia con biodigestores de saneamiento. Eh, También tuve la oportunidad de construir un biodigestor de concreto. Es el único biodigestor de concreto que he hecho. Este fue de 24 metros cúbicos. Lo instalé en una granja porcina en El Jícaro, Nueva Segovia. Y ahí hubieron varios retos, ¿no? Uno de ellos y el principal fue lograr construir la cúpula, porque bueno, no es tan fácil hacerlo, ¿no? Así que el, el albañil que nos ayudó, que es don Juan Castillo, es el señor que está aquí parado arriba, se le dificultó un poco hacerlo porque eh, estaba, digamos, a una altura considerable y no lo logró hacer tan perfecto, pero al final quedó y hoy en día está funcionando, ¿no? Eh, Traía un video, pero no sé si se ve, solo sé que se escucha, no sé si lo ven. No, todavía no se ve. No se ve. No. A ver, voy a probar saliéndome. Aunque puedes salirte y si te colocas en el video, Ah, ahí ya sale. es lo que estoy intentando, pero no me aparece. O Aquí si en cuadrícula sí salen, pero en la principal no está. Bueno, era, digamos, un pequeño video que hice sobre el proceso de construcción de este biodigestor de concreto. Y allí encontré o detecté un par de cosas, un par de detalles técnicos que dificultaron el funcionamiento. Uno de ellos fue la acumulación de sólidos en la fosa, ¿no? Es una fosa cilíndrica de 4 metros de profundidad. O tiene
su salida del efluente, pero el material se iba acumulando, los sedimentos se iban acumulando y al final también obstruía, ¿no? Y tocaba sacar el material con palas, ¿no? Entonces es un problema a la hora de manejar estos biodigestores. Y el otro es en cuanto a la conducción del biogás. Construimos o le pusimos una tubería de pulgada y media de PVC en el suelo. Y el gas, sí había producción de gas, pero nunca llegaba a la cocina. Era una distancia de 50 metros, más o menos. Y no llegaba a la cocina. Y es que al estar enterrado, el vapor de agua que está en el biogás se condensaba, no impedía que llegara el gas hasta la cocina. Así que tuvimos que sacarlo, ¿no? Y aumentar el diámetro del tubo también a 2 pulgadas. No se ve el video. Bueno, el cuarto punto y el último es sobre la evaluación e instalación de biodigestores en México. Entonces, lo que platiqué anteriormente fue o ha sido la experiencia así a grandes rasgos que he tenido en Nicaragua en cuanto a instalación y un poco de investigación. Aquí en México estamos en mi tesis, en mi trabajo de tesis doctoral, evaluando la producción de biogás a partir de desechos de la industria del mezcal. Y aquí la industria del mezcal, menos aquí en Oaxaca, es muy, muy importante económicamente y, y está en crecimiento, ¿no? Es similar a la industria del tequila, pero eh, mayormente es artesanal, como lo que vemos aquí en el video. Es una pequeña fábrica de mezcal artesanal en la Sierra Juárez de Oaxaca. Y vemos que hay mucha producción de subproductos, como principalmente bagazo de agave, que es un material lignocelulósico o un poco difícil de degradar. Y la producción de vinazas también, que es el líquido después de la fermentación del mosto de, del agave. Y se ven los alambiques de destilación del mezcal. Y es lo que ocurre generalmente en las fábricas, la mayoría de fábricas artesanales. Es un subproducto que no se está aprovechando, se tira, ¿no? Algunos agricultores sí lo empiezan a usar. Por ejemplo, aquí don Artemio, que es el señor de aquí de esta fábrica, ha empezado a usar el bagazo para elaborar abono orgánico y usarlo en su invernadero. Pero eso sí, las vinazas las tiran, ¿no? Todavía no las aprovechan. Entonces es lo que estamos evaluando. Ya hice un experimento, ya hay resultados que están por enviarse a una revista para su publicación. Todavía no los puedo compartir, pero ya, ya hemos tenido producción de biogás, ¿no? Voy a dejar el audio para que escuchemos. Listo. Bueno, y otro dato que se me escapaba es que en esta industria no solo es la generación de residuos,
sino también el uso de leña para la destilación y también para la cocción de la piña de agave, ¿no? Entonces, uno de los enfoques que estamos abordando es cómo producir biogás a partir de estos residuos, de manera que se pueda usar como energía para la destilación, al menos en un porcentaje, ¿no? Es como parte de la investigación que hace falta hacer, ¿no? Y en cuanto a la investigación en laboratorio, inicié usando biodigestores o reactores de vidrio muy pequeñitos, de 250 mililitros, y mangueras, ¿no?, de suero y jeringas para medir el desplazamiento volumétrico. Ya aquí aumentamos tratamientos, aumentamos repeticiones, ya, para lograr medir eh, la producción de biogás. Entonces, esto es como un proceso que está ahorita en camino, ¿no? Todavía no hay resultados concluyentes, pero bueno, seguimos trabajando en eso. Eh, y ya en la parte de instalación propiamente de biodigestores, la realidad mexicana, yo intenté traerme la tecnología que estaba usando en Nicaragua, pero aquí hay algunas condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, no es posible conseguir el plástico tubular del que usualmente usan en Colombia o en Costa Rica o en Nicaragua, ¿no? Aquí sí hay un polietileno, es muy delgado, pero es muy pequeño, el diámetro es muy pequeño. Entonces, eh, he tenido, digamos, experiencias no muy satisfactorias. Por ejemplo, en este video que voy a mostrar es sobre un taller que di en Acatlán de Osorio, en Puebla, sobre instalación de un biodigestor tubular. Esto fue en un centro bachillerato tecnológico agropecuario, ¿no?, un CEBETA. Y ahí, bueno, organizamos el taller con Jorge Merino, es un amigo que trabaja ahí en ese centro, y le mandé las orientaciones, ¿no?, los materiales que iba a ocupar, ¿no?, para el taller. De tal manera que el día que yo llegara para hacer la práctica, pues pasáramos directo a hacer la práctica. Y eso, digamos, para los que vayan a hacer talleres, es una recomendación que, base en mi experiencia, doy, que es mejor llevar los materiales preparados, porque usualmente eh, pueden haber errores, ¿no?, a la hora de comprar los materiales o imprecisiones, ¿no? Puede ser que un tubo se compró de la medida que no era, o el plástico no se ajusta, ¿no?, a la fosa. Y eso fue lo que nos pasó. Habían hecho una fosa de 1 metro de ancho, pero al ver el plástico era de un diámetro de 0,7, ¿no? Entonces tuvimos que volver a hacer la fosa prácticamente. Aquí voy a mostrar el video con los chavos. Bueno, algo muy importante es el momento de hacer la demostración práctica, involucrar a los participantes, ¿no? Esto me ha servido mucho porque, bueno, te facilita el trabajo, ¿no? Y también aprenden más porque ellos lo hacen. Entonces, ahorita vamos a ver algunas imágenes. Entonces, al final quedó instalado el biodigestor, pero como no tenía una cerca de protección, y bueno, es un centro de jóvenes, de niños prácticamente, pues algún travieso pasó y le hizo una perforación a la bolsa, ¿no? Entonces, otra cosa a tener en cuenta a la hora de instalar un biodigestor es ponerle una protección, ya sea por alguien que accidentalmente pinchó la bolsa, o también por animales que se acerquen, ¿no? Evitar que caigan en la bolsa.
Ok. También instalé un biodigestor de polietileno tubular de 5 metros cúbicos en Aguascalientes. Esto fue en septiembre, justamente el 15 de septiembre del año pasado, en una pequeña granja. Ahí el biodigestor se instaló antes de que se llevaran los animales, ya estaba por terminarse la pequeña granja. Y la fosa tenía el tamaño, ¿no?, adecuado, la bolsa también. Allí, como ven, usé una capa de plástico negro para proteger la bolsa. Y funcionó un tiempo el biodigestor. El detalle con estos materiales es que el tubo de salida era muy pequeño, de 2 metros, perdón, de dos pulgadas de diámetro. Así que se atascó. Entonces, a partir de estos aprendizajes, decidí deshacerme del plástico porque además es un dolor de cabeza tener que lidiar con un material débil, ¿no?, tan delgado, que si te paras sobre el plástico y abajo tienes una pequeña piedra, pues ya se rompió el plástico, ¿no? Entonces ya perdiste ahí todo el aparato. Entonces, eso por una parte también, la selección de los diámetros del tubo de entrada y salida. Ahora estoy usando de PVC de 4 pulgadas y estoy incluyendo una válvula de salida de lodos por mm, las experiencias que he tenido de atascamiento, ¿no? Entonces, y esta idea la tomé del doctor Raúl Botero, porque él tiene un artículo sobre justamente instalación de válvulas de salida de lodos, ¿no? Y también del modelo que usan, el modelo que diseñó Joaquín Víquez, que es un material de geomembrana y la salida está en la base de la bolsa. Entonces eso permite sacar los sedimentos. Bueno, se me iba pasando y tuve otra experiencia con otro taller práctico en Miahuatlán, en Oaxaca. Aquí también trabajé con estudiantes y me pasó lo mismo que con el taller del Cebeta de Acatlán, que mandé las indicaciones de los materiales, pero no coincidieron. Al final la fosa era más grande, más bien el plástico era más pequeño, ¿no?, de lo que había yo indicado. Entonces al final sí lo instalamos, pero tuvimos que volver a rellenar la fosa para adecuarla al tamaño de la bolsa. Y entonces, como nada más le corregimos el ancho, pero no la profundidad, nos quedó un biodigestor en el fondo. Y, y bueno, ahí tengo esa tarea pendiente de ir a reactivar ese pequeño biodigestor. Y bueno, basado en esos altibajos, ¿no?, de esta experiencia, estas experiencias que he tenido, decidí mudarme a materiales más resistentes. Sí es cierto que son un poco más caros, pero son mejores para trabajarlos, como es la geomembrana de PVC entretejida con poliéster, ¿no?, que es la lona que usan para camiones. Muy, muy buena para trabajarla, muy resistente, te puedes parar en ella, no se daña. Eso sí que hay que fabricar la bolsa y eso se puede hacer con una pistola de aire caliente. Yo recomiendo la Leister, es muy buena y muy, muy práctica. Es fácil de aprender a usarla, ¿no? Este es el modelo que estoy desarrollando actualmente. Todavía está, digamos, en bodega, no lo he instalado por motivos de la contingencia. No hemos logrado ir a los pueblos bueno, a un pueblo donde íbamos a instalarlo, porque cerraron el pueblo, ¿no? Como estamos en cuarentena. Entonces, muchos pueblos de aquí de Oaxaca cerraron la entrada y nada más pueden entrar los locales, ¿no? Entonces, hasta que se levante este asunto de la cuarentena, vamos a ir a instalar este aparato. Y aquí en esta parte de abajo es lo que les
decía de la válvula de lodos. Inicialmente ubicaba la salida en la parte media, un poco arriba, ¿no? Para la salida del efluente. Lo que estoy haciendo ahora es usar directamente, ponerlo en la parte de abajo, porque eso va a permitir que los sedimentos que se acumulen puedan salir o pueda sacarlos, ¿no? Entonces ya cuando tenga videos o imágenes sobre el mantenimiento de justamente de ese problema, voy a compartirlo. Esta es una bolsa para un biodigestor de 5.000 litros. Ya tiene su camisa o su entrada para conectar el tubo, que es esta que está aquí en la imagen de la derecha. De tal manera que ya vaya preparado para su instalación en campo. Y este es otro modelo más pequeño, un prototipo de 1.5 metros cúbicos. Tiene su manguera, su válvula de seguridad. Aquí he conectado una T a un tubo de PVC que va a estar lleno de agua, ¿no? Puede estar en el aire o puede estar enterrado a la orilla de la bolsa. Su válvula y su conexión a un... Y en este he incluido una salida para efluentes líquidos en la parte de arriba y para los lodos, porque este prototipo lo diseñé para evaluar un sistema de saneamiento. Como les compartí en las imágenes de la experiencia en Nicaragua, en aquel proyecto instalamos los biodigestores, pero digamos que no hubo un seguimiento ni evaluación de ese proyecto. Y nos hace falta conocer de manera precisa los resultados en cuanto al tratamiento de las aguas, ¿no? Porque la mayoría de sistemas de saneamiento, al efluente que sale del biodigestor se le hace un post-tratamiento. Usualmente es un humedal, ¿no? Que se usa para la infiltración del agua. Entonces es como otra de las fases que voy a evaluar con este prototipo. Bueno, esa sería mi presentación y les agradezco por la atención en este momento y pasamos a preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Edwin, por compartirnos tu experiencia acerca de los biodigestores. Tenemos aquí sí varias preguntas. Por ejemplo, aquí pregunta Alex López si hay algún modo de reducir la sedimentación o facilitar la retirada del lodo al fondo del biodigestor. Creo que ya tú mencionaste lo de la válvula. No sé si quieras Sí, explicar. sí bueno, digamos que una de las... ¿Cómo reducir la sedimentación? Es muy difícil porque el material, una vez que entra y a lo largo de la bolsa, queda estático, ¿no? Y como son materiales flexibles, es un poco difícil de meter un accesorio para agitar la mezcla, de tal manera que permita sacar esos materiales continuamente. Hay un detalle de esto en el libro sobre biodigestores tubulares del doctor Jaime Martí, en el que usan, y él describe ahí que usan una correa, ¿no? Un mecate, lo pasan de la entrada, del tubo de entrada, a través del biodigestor, hasta el tubo de salida. Y de tal manera que lo pueden mover, ¿no? Yo supongo que en el interior hay alguna especie de pala o de propela, ¿no? Para agitar la mezcla. Y eso tendría que hacerse diario para evitar la sedimentación, pero yo lo veo un poco impráctico. Es mejor, digamos, esperar que se acumule cada cierto tiempo, no es que el día siguiente se va a acumular la gran cantidad, eso puede tardar unos 6 meses o un año, ¿no? Y para eso lo mejor es conectar la válvula de extracción de lodos. Entonces, si de una vez le ponemos la salida del efluente en la base, entonces vamos a ir reduciendo, digamos, o sacando
paulatinamente esos sedimentos los días o todos los días que saquemos el efluente. Entonces es eso, digamos, la solución más práctica que veo hasta el momento para estos modelos. Ujú. Bueno, el profesor Adriano dice que muy interesante el proyecto de las letrinas, que si solamente incorporabas excrementos humanos o había mezcla de otros Solo residuos. humanos, solo excremento humano, nada más. Bueno, Santiago Gutiérrez pregunta acerca del biodigestor de cemento. Dice que qué material usaste en el domo y también cómo aseguras su impermeabilización. Ok, usamos, bueno, cemento y ladrillos. Ladrillo cuarterón le llamamos allá en Nicaragua. Aquí es ladrillo quemado, creo que le llaman, ¿no? Aquí en México. Eh, y un repello fino por el interior, nada más. Eh, Algunos usan después del fino una pintura impermeabilizante que utilizan para las piscinas, pero en ese caso no usamos, solo Ya. el lavado. Ujú. Bueno, eh, y también preguntan cuál es la vida útil de los biodigestores que has instalado. Y yo agregaría, y más o menos en tu experiencia, ¿cuánto has instalado en lo que estás trabajando en biodigestores? Por ahí mencionaba 105, pero has instalado muchos más. Yo calculo que han sido unos 130. Ujú. Ya. Y por ejemplo, el primero que usé, el plástico negro, ese fue mi primer biodigestor, ese duró 2 años. Ya. Eh, pero pudo haber durado 3. Lo que pasó es que lo abandonaron, ¿no? Ya no siguieron usando. Y los de plástico tubular, de este polietileno, es según el libro de Juan Chará y también Jaime Martí Herrero, menciona que puede durar hasta 5 años. Yo creo que, bueno, en la experiencia de los que he instalado con ese material, a cielo abierto ha durado 3 años. Ujú. Pero ya protegido del sol puede durar 5 o 6 años. Sí. Bueno, por aquí David Parra pregunta si has evaluado las características del bagazo de agave. ¿Tendrá mucha fibra no digerible? En el bagazo no me he querido meter, no lo he evaluado. Sí he evaluado la vinaza en cuanto a características físico-químicas como el pH, conductividad eléctrica y contenido de nutrientes. Pero en el caso del bagazo no, porque, bueno, esa va a ser, digamos, es como una de las etapas que están por venir en mi estudio, que voy a llevar a cabo en una estancia de investigación. Pero por lo que he leído perdón, es necesario hacerle un tratamiento al bagazo por su alto contenido de lignina, ¿no? Puede ser un tratamiento con álcalis o con ácidos o con hidrólisis térmica, aunque yo considero que la hidrólisis térmica ya la sufrió en el momento de ¿cómo se le llama? De la destilación, ¿no? Así que, eh, bueno, hay se me estaba olvidando, un estudio que hicieron aquí en el CIDIR sobre el uso de bagazo para producción de biogás, y lo que funcionó fue reducir el tamaño de partícula, o sea, Mm. ¿no? Picarlo para mejorar la superficie de contacto, eh, disminuir la superficie de contacto y mejorar la producción de gas. Pero Ujú. realmente todavía no me meto al bagazo. Ya.
Cristian Alfonso Rey menciona que en el caso de los biodigestores de polietileno, ¿cómo aseguras el plástico tubular a tubos de entrada y salida de materia orgánica? Ah, ok. Uso tiras de neumático, de estas, de las llantas de carro o de las llantas de moto. Hago tiras, ¿no? Correas. Y junto o hago pliegues del plástico sobre el tubo y lo amarro muy fuerte. Y eso es lo que me ha funcionado muy bien. Cristian, en este libro del doctor Jaime, ahí describe muy bien esa parte, Ujú. sobre cómo hacer los amarres. Y también en el libro de Julián Chará, ¿no? Hay una parte sobre instalación de biodigestores y se muestra paso a paso de eso. Bueno, por aquí también Micaela Francini hace un comentario, las bacterias no degradan las vitaminas, así que sería un problema usar el material para alimentar el biodigestivo, me imagino que respecto al bagazo, ¿no? Sí, sí, justamente esa ha sido una de las razones para, digamos, no entrarle tanto al tema del bagazo, porque además hay otras líneas de investigación que lo están usando para fabricación de maceteras, por ejemplo, que se ven comercialmente más viables y también para como material complementario en construcciones. También algunos eh, mezcaleros lo utilizan para quemarlo junto con la leña. Entonces, todas esas son razones por las que por el momento no me convencen para entrar a estudiar el bagazo. Ya. Por aquí María Carolina Chiapero pregunta si en los biodigestores de residuos domiciliarios, ¿cómo evalúas la de los efluentes? O sea, ¿cómo se recomienda ese vertido, ya que son aguas pues, de uso sanitario? Sí, es lo que comentaba, ¿no? En el proyecto que implementamos en Nicaragua, eso fue una de las deficiencias de la implementación del biodigestor, que no se consideró el seguimiento ni la evaluación de la calidad del agua vertida. Pero, por ejemplo, en México se considera la norma oficial mexicana 003 de la CONAGUA, que establece los mínimos, ¿no? De DQO, de sólidos suspendidos totales y pH, Ujú, que por ejemplo, con esta norma se establece que el mínimo, perdón, el máximo, ¿no? Que debe contener de demanda química de oxígeno es 1.5 gramos por litro. Y hace falta evaluarlo y es una de las etapas hacia las que vamos también en este proceso. ya. Santiago Gutiérrez pregunta, ¿en tu experimento con melaza presentas pH ácido? Tengo dudas si la mezcla de gases prendía y la otra por pH ácido, más bien creo que podría ser hidrógeno siempre y cuando esto explotara al final de la combustión, explotará al final de la combustión. Sí, ayer cuando hicimos las pruebas de gas, y yo lo mencioné cuando pasé la parte de calidad calórica, prendía, digamos, teníamos 7, 8 minutos de llama con el testigo y con el inóculo y más con el del 3%, y, y a 5 segundos y se apagaba, ¿no? O sea, no se lograba mantener la llama. Entonces, era hidrógeno lo que había, o qué otro componente, pues eso no lo sé, ¿no? Porque no determinamos. Pero seguramente hidrógeno, porque un pH ácido es tanto potencial de hidrógeno, ¿no? Claro. Bueno, Micaela Francini menciona que hasta donde tiene entendido, pues directamente no se considera un buen material de alimentación el bagazo de mezcal, pero David menciona que si bien Micaela tiene razón, sí tiene un buen contenido de celulosa y valdría la pena hacerle como un pretratamiento. Sí, sí. Hay una investigadora de la Universidad Estatal de Washington, se llama
Brigitte, Brigitte Arring, ella trabaja sobre un proceso de pretratamiento de materiales lignocelulósicos para su uso en la digestión aeróbica y hace una combinación. Bueno, tiene toda una línea de investigación en eso y hace una combinación de pretratamientos. Uno de ellos es el uso de, de compuestos alcalinos y, eh, y una hidrólisis térmica de alta presión. Creo que usan vapor de agua, ¿no? De alta presión para solubilizar estos componentes lignocelulósicos. Entonces sí, eh, de tal manera que también la fluidez del material pueda cambiar para poder introducirlo a los biodigestores, pero ya son procesos más industrializados, ¿no? Claro. Bueno, por aquí Micaela continúa haciendo unos comentarios sobre que lo que pasa es que con demasiada cantidad de azúcar las bacterias fermentan y producen otras cosas, otros componentes que no sirven para producir metano. Por otro lado, por aquí te preguntan cómo es el arranque del biodigestor, si has tenido problemas de fuga en la salida directa del biogás, qué tipo de conectores usas para ser más hermético, pues, el biodigestor. Ok, ¿cómo es el arranque del biodigestor? No sé a qué se refiere, pero imagino que puede estar en torno al tiempo de inicio o a Sí, carga, ¿no? de la carga. Tiempo de inicio, cuando arranca realmente. Ajá, bueno, lo recomendable es, digamos, cargarlo inicialmente con la carga de diseño, le llamo yo, que es la cantidad de sólidos que debe tener en funcionamiento normal. Pero usualmente es, digamos, al momento de instalarlo, no es tan fácil conseguir la cantidad de estiércol suficiente. Entonces, lo que yo hago es llenarlo de agua inicialmente. Si no hay estiércol suficiente, llenarlo de agua para que la bolsa ya se ubique, ¿no? En la forma de la fosa. Eso por un lado. Y por otro, para ya crear desde el día uno el sello de agua. Es decir, conseguir eh, la hermeticidad, ¿no? Del sistema. Y a partir de ahí empezar a meter la mezcla del estiércol con el agua. Y entonces, y eso ya va a depender del tamaño, ¿no? De qué cantidad de estiércol. Y es en torno al uso de inóculos. Yo considero que para un biodigestor grande es poco práctico usar un inóculo porque de por sí el estiércol ya tiene población microbiana, más el estiércol de vacas, bueno, el de cerdo también, creo que todos. Así que no sería muy práctico. Sí es muy útil para efectos de laboratorio, para estudios de laboratorio, ¿no? Porque nos permite avanzar en tiempo. Y la otra pregunta, que si he tenido fugas en la salida directa del biogás. Sí, he tenido fugas en la parte a la hora con los de polietileno, a la hora de enroscar los adaptadores, porque he usado adaptadores de PVC enroscables, que es el macho y la hembra, ¿no? Eh, y no siempre queda bien ajustado, porque usualmente tenemos una mano adentro de la bolsa y eso nos dificulta mucho movernos y no tenemos tanta fuerza como para sostenerlo y apretarlo bien. Y con el caso de los de geomembrana, todavía no los pongo a funcionar, así que yo supongo que alguna fuga va a salir. Más en Ya. el prototipo pequeño, porque fue donde usé, digamos, el mismo sistema de adaptadores, ¿no? En el otro, digo, ya fabriqué una pequeña funda que va a ir, en la que va a ir un tubo, ¿no? Similar al método que usa los biodigestores del sistema biobolsa. Entonces, bueno, eso, ¿no?
Bueno, por último, Santiago dice que en tu nuevo diseño de biodigestor de geomembrana, ¿cómo has podido darle la forma de trapecio cuando está inflado? Ah, ok. Entonces, si ves al inicio, queda como un chorizo, ¿no? Con esquinas. Tiene dos esquinitas, así como como estas bolsas plásticas. Lo que hago es plegar esas esquinas y pegarlas al cilindro. Entonces ya tengo que ir acomodando las formas, ¿no? En la parte de abajo, medirlo. No sé si se ve. Vamos a ver. Voy a compartir otra vez la imagen. Y voy a mostrarlo. En el otro lado se ve mejor. Vamos a ver. Entonces, mira, ahí está. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, está el pliegue que hice de la bolsa. No, sí. Y a sus esquinas. Primero formé el cilindro, ¿no? Abierto, luego uní los extremos o los pegué y te quedan esas esquinitas. Y ahí tuve que plegarlo hacia atrás y pegar y nuevamente fundirlo a la bolsa o al cilindro principal. Y le di sus medidas, 0,8 en la parte de abajo y 1,20 metros en la parte de arriba. Y ya me queda así el trapecio, de acuerdo digamos, a la forma de la fosa que voy a construir. Esa es la manera que yo encontré de hacerlo, ¿no? Listo. Lo más práctico. Ujú. Bueno, por aquí no tengo más preguntas, solo me queda, tal vez en este momentico voy a hacerles un anuncio acerca del evento online. Eh, Acerca del evento online de la red Biolac. Quisiera informarles pues para que ustedes tengan en cuenta, separen el espacio. Vamos a tener un encuentro virtual de la red Biolac del 6 al 8 de octubre. Son jornadas de hora y media cada día, en la mañana lo más probable. Vamos a tener invitados especiales, algunos conferencistas pues de miembros con mucha experiencia, otras vamos a invitar a algunas de las personas que publicaron en la revista y algunos conferencistas también de los grupos de trabajo. Entonces, simplemente quería invitarlos a que tengan en cuenta que este año, aunque no vamos a estar presencial, sí vamos a intentar hacer el evento virtual, de manera que no perdamos tampoco la secuencia de los encuentros que venimos realizando, porque nos interesa pues que de todos modos la comunidad de la red Biolac siga activa, siga pensando que nosotros estamos pues dispuestos a seguir trabajando en el tema y acompañarlos también en el intercambio de conocimiento. Por otro lado, quiero agradecerle a Edwin por su participación. Muchas gracias, muy interesante toda tu experiencia. Realmente es muy bueno conocer este tipo de experiencias donde también, como le comentaba tal vez a Santiago en su conferencia, pues podamos ver como no solo lo bueno que hemos obtenido en nuestra experiencia, sino también los errores que eso nos sirven para seguir avanzando y no seguir repitiendo pues los mismos errores. Les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado en la conferencia y dentro de 15 días estaremos invitando a otros miembros del grupo de biogestores de escala doméstica para que nos comparta su experiencia. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, pues damos por terminada la sesión. Si alguien quiere mencionar algo, puede abrir su micrófono y mencionarlo. Bueno, creo que... Gloria, yo tengo una pregunta para el maestro Sí, dígame.
Adriano, que él comentó ahí caipiriña. ¿Qué es caipiriña? Yo supongo que así se pronuncia. Creo que él ya salió. Bueno, va a quedar pendiente. Va a quedar pendiente. Que Pero si no sé. alguien sabe del grupo, que lo comente y voy a Es quedar. una bebida, hola, Hola. Ajá, es una bebida la caipirinha. ok. Está la caipirinha y la caipirosca. Una se hace con vodka y la otra con ron, me parece. Ok.